Bueno, creo que nos quedamos aquí y vamos a continuar, ¿no? Ya vimos, ¿no? La falta de regulación a nivel mundial es otro de los problemas que existen, ¿no? En cuanto al uso de la inteligencia artificial. Eh, Acá hay una pregunta, ¿no? ¿En qué se diferencia un software de inteligencia, ¿no? artificial y de un programa, de una computadora, de un ordenador? ¿En qué se diferencia más o menos? Como hemos visto ya, ¿no? Lo que es la inteligencia artificial y cómo existe, ¿no? En sus diferentes interpretaciones, ¿no? Obviamente variados, ¿no? De objetivos, pero aún no sabemos realmente cómo funciona, ¿no? Existe muchos tipos de inteligencia artificial, como lo estamos viendo, ¿eh? Algunos de ellos aún experimentales, ¿no? Eh, bueno, para no divagar demasiado, ¿no? En centrarnos en lo que se va a utilizar, ¿no? Lo que es la informática, por ejemplo, los móviles, ¿no? Los celulares, los servicios de Internet y otros ámbitos cercanos a los usuarios, ¿no? Nosotros que somos usuarios de a pie, ¿no? Conceptos como, por ejemplo, el machine learning o el aprendizaje automático, ¿no? Las redes neuronales y otras tecnologías, ¿no? Que oímos a menudo, pero que no sabemos muy bien cómo funciona. Bueno, durante medio siglo anteriormente, imagínate, del año 1956, ¿no? Ya existían, ¿no? Los ordenadores, los robots y otras máquinas han ido funcionando, ¿no? Por medios de programas o aplicaciones informáticas, cuya estructura básica era apenas, pues, ¿no? Variado en esos tiempos, ¿no? Por ejemplo, un programa informática es solo una lista de órdenes que se los da o a quién, a una computadora, ¿no? A un ordenador, lo que tiene que hacer, ¿no? Por ejemplo, se lo dice, haz esta operación matemática, ¿no? Escribe el resultado en pantalla, reproduce el sonido, ¿no? Y muchas cosas más que le ordena y la computadora que hace, obviamente, ejecuta las órdenes que le damos, ¿no? Entonces los programas tienen, ¿no? Bifurcaciones de tipo. Si pasa esto, ¿no? Si pasa esto, ¿qué le decimos? Haz, ¿qué digo? Haz esto. Si pasa este problema, si no funciona este código, haga esto. Eso es lo que le decimos a la computadora, ¿no? Y si pasa el otro, bueno, haz el otro, pues. Y así te va a funcionar, ¿no? Y también puedes realizar reacciones al azar usando pues, números aleatorios, ¿no? U otras cosas que se puede hacer. Entonces, lo que se habla de la revolución, ¿no? De la inteligencia artificial es que no va a recibir órdenes, ¿no? Para obtener un resultado. Ese ¿y a quién lo va a hacer? En este caso puede ser un robot, ¿no? Con unos datos de entrada que deben apañarse, ¿no? Para obtener resultados, ¿no? Como hemos visto, la inteligencia artificial que hace, intenta imitar el pensamiento humano, ¿no? Cuando por ejemplo, cuando nacemos, nuestro cerebro prácticamente es un disco duro vacío, ¿no? Un bebé todavía no tiene mucha información, ¿no? Necesita de años, ¿no? De aprendizaje para aprender conceptos básicos, ¿no? Desde no, por ejemplo, ¿no? De no orinarse encima, ¿no? Aprender a andar, aprender a hablar, aprender a sumar, otras actividades complejas, ¿no? Por ejemplo, aprendemos algo más de ponernos en práctica esas teorías, ¿no? Fallando mucho al principio, ¿no? Hasta ponernos en práctica, ¿no? Y con el tiempo vamos mejorando. Por eso imagínate que un robot hace todo eso. Es un poco difícil, ¿no? Todos estos procesos que se hacen. Por eso dice, ¿en qué se diferencia, no? Una inteligencia artificial, ¿no? Con un programa de computador, ¿no? Lo primero es que, por ejemplo, el programa de computador siempre va a recibir órdenes. En cuanto a la inteligencia artificial, ¿qué va a hacer? Va a emular, ¿no?
va a emular, va a imitar el pensamiento humano, de qué manera quiere parecerse más a un ser humano, ¿no? Eso es lo que hace. ¿Por qué es importante la inteligencia artificial? Aquí hay uno, la inteligencia artificial, ¿no? Automatiza el aprendizaje y descubrimientos repetitivos a través de datos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que va a hacer este señor? ¿No? La inteligencia artificial, ¿no? Es diferente de la automatización de robots basada solamente en hardware, ¿no? En lugar de automatizar tareas manuales, ¿no? Tareas que hace cualquier persona, la inteligencia artificial que va a hacer va a realizar tareas computarizadas, ¿no? Frecuentemente, obviamente, va a ser de un volumen alto, de manera confiable, sin cansarse. Ellos van a hacer, en cambio nosotros cuando trabajamos con un trabajo físico, obviamente que nos agota en un cierto tiempo. Para ese tipo de automatización, ¿no? La investigación humana va siguiendo fundamentalmente para configurar el sistema, ¿no? Va a hacer las preguntas correctas. Por ejemplo, la IA va a agregar la inteligencia a productos existentes, o sea, la inteligencia artificial va a agregar, ¿no? La inteligencia a productos ya existentes. Entonces, en la mayoría de los casos, ¿no? La inteligencia artificial, ¿qué va a hacer? Eh, Vamos a ingresar, está ingresando. ¿Qué es lo que va a hacer la inteligencia artificial? ¿No? No se va a vender como la aplicación individual, ¿no? En su lugar, los productos que ya se utilizan serán mejores, ¿no? Con recursos de inteligencia, de una forma muy similar a lo que se agregó, ¿no? Por ejemplo, en Siri, no sé si han utilizado o han visto, cuando se usa la aplicación Siri, tú le dices a Siri, Siri, quiero comunicarme con tal persona, eh, Siri te comunica con esa persona, ¿no? Hace uso de tu voz para poder identificar el patrón que se le va a dar. Lo mismo pasa con Alexa de Amazon, ¿no? Alexa, ¿qué es lo que hace? Alexa, dentro de la casa tenemos la IoT, el Internet de las Cosas, y Alexa se comunica con todo lo que está a nuestro alrededor, ¿no? Eso es lo que hace. Igualito que en Google, ¿no? Tú le dices a Google, ¿sabes qué? Quiero buscar esta información. ¿Qué hace Google? Google, tú pones el de voz, automáticamente busca esa información, ¿no? Pero eh, más así, por ejemplo, lo que más conocemos, pues, no es mucho en Alexa porque tenemos que tener ciertos, ¿no? Eh, ciertos hardwares para poder trabajar. Lo mismo se utiliza con Siri. Siri es de Apple, ¿no? El celular ya maneja, el Siri te puede conectar. Por eso, ¿no? Todas estas como características de una nueva generación de productos, ¿no? Por ejemplo, el Siri utiliza Apple, ¿no? La automatización, las plataformas, ¿no? Los convencionales, por ejemplo, los bots y las máquinas inteligentes se pueden combinar con grandes cantidades de datos para mejor, ¿no? Para mejorar mucho esta tecnología. Más que todo en los hogares, ¿no? En los hogares que se necesita, ¿no? Un cierto tipo de ayuda, ¿no? Eso es lo que pasa cuando se agrega la inteligencia a productos ya existentes, ¿no? Otro que tenemos, ¿por qué seguimos? ¿Por qué es importante también la inteligencia artificial acá? La inteligencia artificial se adopta a través de algoritmos de aprendizajes progresivos. ¿Para qué? Para permitir que los datos realicen la programación. Lo que hace la inteligencia artificial es, se encuentra en una estructura y en regularidades entre los datos, ¿no? De modo que el algoritmo va a adquirir la habilidad, ¿no? Este algoritmo se va a convertir o vamos a clasificarlo en que va a ser el predictor, o sea, va a ser el inicio, ¿no? ¿No? De un modo que si este algoritmo puede aprender a jugar ajedrez, por ejemplo, puede aprender también, ¿no? ¿Qué productos recomendar? Por ejemplo, en una tienda online, ¿qué productos te puede recomendar este algoritmo? Imagínate, si nosotros podemos aprender a jugar, si la máquina juega ajedrez, ¿no?
Entonces, ¿qué va a hacer? El otro algoritmo, por ejemplo, el algoritmo va a ser de atención en línea, ¿no? Todos estos modelos de adaptación, ¿no? Cuando se les promueven nuevos datos, van a ser de gran ayuda a ciertas entidades o ciertas empresas. Otro, por ejemplo, la inteligencia artificial va a analizar más datos, o sea, grandes cantidades de datos, ¿no? Y datos más profundos, empleando redes neuronales que tienen mucho más capas ocultas. Eso sí está bien grande. Bien, estamos hablando de datos, de información de alta capacidad, ¿no? Por ejemplo, construir un sistema de detección, ¿no? Eh, puede ser de fraude de 5 capas ocultas, ¿no? Es imposible, ¿no? Es imposible ver todo esto, ¿no? Todo ese cambio, ¿no? Son increíbles de almacenar grandes cantidades de datos, ¿no? ¿Cómo almacenar grandes cantidades de datos? ¿De qué manera? ¿No? ¿No? En sí, pues el dato en sí no es inteligencia artificial, ¿no? El detalle es el algoritmo que lo va a manejar, ¿no? Por ejemplo, de cómo entrenar los modelos de aprendizaje, ¿no? Profundo para aprender directamente que los datos van a interactuar, ¿no? Cuanto más datos se les puede proporcionar, ¿no? Más precisos se van a volver. Es lo mismo, cuando tú tienes más conocimiento sobre el desarrollo de un determinado lenguaje de programación, entonces vas a tener más capacidad de desarrollo, ¿no? En elaboración de ese software. Por eso, cuanto más datos tengan, más información tengan, eh, te va a llevar de la mano con un desarrollo adecuado, ¿no? Por ejemplo, la inteligencia artificial va a lograr, ¿no? Una increíble precisión a través de las redes neuronales profundas. Lo cual, ¿no? Antes era imposible hacer todo esto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La sincronización o las interacciones, por ejemplo, con Alexa de Amazon, o por ejemplo, cuando utilizamos el buscador de Google, el Google Search, ¿no? O el Google Fotos, ¿no? Está en, todos están basándose en el aprendizaje profundo y se siguen volviendo más precisos cuanto más lo usamos, ¿no? Por ejemplo, todos los errores que existe ya lo van mejorando, ya van haciendo nuevos algoritmos. ¿Para qué? Para que sea más preciso, ¿no? En la búsqueda de información. Por ejemplo, en el campo de la medicina, ¿no? Las técnicas de inteligencia artificial, ¿no? Va del aprendizaje ya más profundo, clasificación de imágenes, reconocimiento de objetos, ¿no? Esto se puede emplear ahora, ¿no? Para detectar el cáncer, imagínate, ¿no? Imagen de resonancia magnética, con la misma precisión ¿no? ¿De quién? Del radiólogo, pues, ¿no? Atentamente capacitado, todo esto, pero imagínate, ¿no? Que todo este algoritmo puede hacerlo, ¿no? Es algo increíble que está pasando, pero está sucediendo todo esto, ¿no? Por ejemplo, acá la inteligencia artificial saca el mayor provecho de los datos. Obviamente, sin esta información, ellos serían incapaces de poder resolver este tipo de problemas, ¿no? Por ejemplo, cuando los algoritmos son de autoaprendizaje, todo, todos los datos, o sea, los datos mismos pueden volverse, ¿no? De propiedad intelectual. Imagínate, ¿no? Por ejemplo, si nosotros desarrollamos un producto, obviamente que vamos a registrar que esa propiedad es de nosotros, ¿no? Por ejemplo, las respuestas están, todo está en la información, en los datos que nosotros tenemos, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer solamente? Bueno, ustedes tienen un aplicativo, ¿no? Con inteligencia artificial.
Me parece que el internet me está jugando una mala pasada. Eh, Vamos a compartir ahora nuestra pantalla para seguir trabajando. Eh, Creo que el internet va y viene. Pero bueno, vamos a continuar para no dejarnos.